Hola, en esta segunda parte vamos a continuar con el proceso de ingeniería inversa de la antena B2368-57 de Huawei. Como expliqué en la parte uno, que está por acá, vamos a buscar la salida JTAG para poder hablar directamente con el procesador y poder realizar distintos tipos de trabajos en el software de la antena. Y lo que nos interesa específicamente es poder escribir en la memoria NAND para poder cambiar el software y realizar el downgrade de este para desbloquear ciertas funciones que fueron retiradas en versiones más nuevas. Ya, esto que vamos a ver en este video yo lo grabé con anterioridad, pero lo grabé sin audio. Así que después tuve que grabar la voz encima del video. Lo otro, este video lo grabé con una especie de soporte improvisado en el microscopio. Así que cuando yo me apoyo en la mesa, esta se mueve un poco, pero es lo mínimo, no es que esté temblando, es ese soporte improvisado. ¿Ya? Y debido a esto igual, al final, cuando estoy soldando un cablecito, termino usando el microscopio normal, así que la cámara se sale del plano de lo que estoy haciendo y no se ve un poco, pero es eso básicamente. Ok, vamos a realizar la extracción del CPU de esta placa, o el chip off, como dicen algunos. Ya, esta placa no ha sido modificada, salvo sacarle estos dos componentes, que es el disipador y este escudo de RF que van por acá más o menos. Eso ha sido lo único que he modificado. Obviamente, aparte de soldarle estos cables para poder interactuar con el puerto WART o el puerto serial. ¿Ya? Entonces ahora lo que vamos a hacer es utilizar cinta Kapton para aislar del flujo directo de aire algunos componentes que son sensibles al calor. Terminamos de aplicar el flux y ahora vamos a configurar la estación de calor, la estación de aire caliente para poder realizar la extracción del CPU. Ya, ahora que salió el integrado entonces, vamos a esperar un poco a que se enfríe la placa para poder seguir trabajando en ella sin quemarnos.
Entonces ahora vamos a retirar la cinta Kapton y la protección que habíamos puesto para el calor con anterioridad. Ya, veamos entonces qué tal quedaron los pads, a ver si se voló alguno o algo por el estilo. Lo voy a alinear con el pin 1 estando a la izquierda arriba para poder guiarnos mejor. Ahí se ve la flechita que indica el pin A1, como se puede ver en las marcas. Aquí este. Este es el pin out de todo del integrado. Lo que nosotros andamos buscando en realidad es el pin out correspondiente al JTAG, que es lo que está marcado ahora. Son estos 5 pines que vamos a buscar dónde se exponen en la placa, en qué componentes o en qué pads, para poder realizar la conexión con el JTAG. Aquí a la derecha igual se ve que lamentablemente algunas componentes, algunas resistencias y condensadores se movieron un poco probablemente cuando saque el integrado. No es nada grave que después se puede reparar sin problema. Ya, entonces el plan es con una punta del multímetro en modo continuidad, ponerlo en el pad correspondiente al JTAG que vamos a buscar y con la otra punta vamos a tocar por toda la placa esperando a ver cuándo suene la continuidad. Y una vez que encontremos ese punto, vamos a saber que ese pad se rutea hasta ese punto de la placa. Decidí mejor cambiar la estrategia. En lugar de poner una punta del multímetro en el pad y la otra punta del multímetro en la placa, voy a soldar un cable al pad y la voy a fijar de manera permanente al multímetro para poder mover la placa y mover mis manos de manera libre sin soltar la otra punta del multímetro como me había pasado hasta el momento. Entonces voy a soldar un cablecito acá al pad y la otra lo vamos a fijar al multímetro, el otro extremo del cable. Empezamos obviamente aplicando un poquito de flux en la zona para poder soldar. Ahora que el cable está soldado al pad y asegurado con cinta para que no se mueva, vamos a realizar el procedimiento que describí anteriormente. La idea entonces es tocar en la mayor cantidad o en todos los puntos posibles de la placa para encontrar en qué parte ese pad está ruteado y se está exponiendo hacia afuera. Y obviamente también está la posibilidad de que no esté ruteado hacia afuera y en ese caso tendríamos que descartar este método. Por aquí sonó algo entonces, o sea, cuando estaba pasando la punta por acá sonó. Significa que el pad está ruteado por aquí en alguna parte. Vamos a probar todas estas puntas, todos estos pads, resistencias.
Por aquí debe estar. Aquí está. Aquí sonó. Vamos a comprobar. Sí, aquí está sonando. Aquí está ruteado el pad entonces que estamos buscando. Justo en la entrada de esta resistencia que va a la base o al colector de este transistor. Y este transistor está dentro de qué circuito, a ver. Ah, viene por acá. Claro, está soldado al LED junto con los otros pines del LED RGB, lo que significa que probablemente a propósito soldaron los pads del JTAG al LED del PCB para no poder usar el JTAG en la operación normal del dispositivo. Es decir, no vamos a poder hacer la depuración del dispositivo mientras este esté funcionando con su firmware normal, porque el firmware va a configurar los pines como GPIO y no como JTAG. Luego de esto yo realicé este procedimiento con los otros pines del JTAG, pero sin grabar. El problema ahora es que vamos a necesitar buscar 4 pines más, porque como mencioné anteriormente, los puertos o los pines del JTAG de fábrica vienen conectados con el LED RGB de la antena, entonces no se pueden utilizar directamente para la depuración JTAG, ya que el software de la placa los configura como GPIO, entonces no reciben comunicación por JTAG. Así que buscando en el datasheet del procesador, encontré que se puede establecer el modo depuración de la CPU para evitar que éste bootee y activar el JTAG inmediatamente. De este modo podríamos cargarle nuestro propio software directo a la memoria RAM del procesador y así, no sé, cargar un bootloader o algo para escribir a la memoria NAND directamente. Ya, entonces, adicional a los pines del JTAG que buscamos, ahora hay que buscar 4 más, que son los que hay que configurar para activar el modo depuración. Este es el pinout entonces que encontramos para todos los pines que andábamos buscando. Tenemos los que empiezan con J, son los de JTAG. Y los otros 4 son los que corresponden a el modo depuración que hay que activar. Este es el lado de arriba de la placa y este es el lado de abajo. Si necesitas verlos con más detalle, solo pausa el video y ponlo en modo 1080p para poder ver el detalle. Ya. El único inconveniente de estos pines es que hay dos que son relativamente difíciles de soldar porque están debajo del disipador de calor del procesador. Ya aquí tengo una foto donde se pueden apreciar mejor. Estos dos pines están justo en la orilla por debajo del disipador, por lo que hay que acceder con cuidado con el cautín para poder soldar en ellos. Esto vendría siendo lo más complicado del proceso del JTAG. Hasta el momento no he encontrado que este pad o estos pines estén ruteados a algún otro lugar más sencillo de la placa, así que es lo que hay por ahora. Para complementar un poquito, voy a explicar a qué me refiero cuando digo activar el modo depuración. Esto se realiza estableciendo el voltaje de estos pines en 3.3 volts o 0 volts. 3.3 volts indicarían true o positivo o verdadero dentro de la lógica de verdadero o falso, y 0 volts indicaría lo contrario, falso o negativo en el caso opuesto. Ya, entonces, según esta tabla que también está disponible en el datasheet del procesador, tenemos que buscar estos 4 pines, 1, 2, 3, 4, y establecerlos según el modo de boteo que queramos que tenga el procesador. Esto tiene 15 modos, que son los que caben en los 4 bits de estos 4 pines. Ya, el modo que buscamos nosotros es el modo número 13 o el modo de debug. Este modo en binario es 1101. Esto quiere decir que vamos a tener que establecer en 1
el pin RTS2, en 1 el pin RTS3, en 0 el pin TXD1 y en 1 el pin GPIO0. Todos estos pines vienen en modo pull down con una resistencia de 4.7 kilo ohms, así que vamos a poder eh, puentearlos directamente a VCC para poder establecer el lógico verdadero o el 1 en cada uno de estos. Este pin, el 3 o el TXD1, no va a ser necesario modificarlo ya que ya está establecido en 0 de fábrica. Entonces, en resumen, lo que tenemos que hacer es conectar a VCC o 3.3 volts el pin RTS2, RTS3 y GPIO 0. Estos los podemos soldar directamente al pin VCC que está al lado del puerto serial, que es el que está indicado arriba a la izquierda en esta foto. Una vez que tengamos conectados estos tres pines a VCC por medio del puerto que indiqué anteriormente y los 5 puertos del JTAG por medio de la programadora JTAG, ahí recién podremos abrir el software para comunicarnos por medio de JTAG con el procesador de esta placa. Ese proceso que involucra todo lo que es el software, los comandos, qué le vamos a cargar a la memoria, etcétera, etcétera, lo vamos a ver en un siguiente video. Así que estén atentos al canal. Si tienen cualquier pregunta, escríbanlo en los comentarios o escriban al correo también que aparece en la descripción del video. Adiós.